Hechos 2:47. ¿Estamos listos, hermanos? Leamos juntos en alta voz como si hubiera desayunado bien y por la fe que va a almorzar bien. Un poco tarde, pero va a almorzar bien. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la última parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Lo quiere volver a leer conmigo la última parte? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Demos gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. Y vamos esta mañana a hablar de el privilegio de ser añadidos a la iglesia del Señor. Amén. El privilegio de ser añadidos a la iglesia del Señor. Vivimos en un tiempo donde hay organizaciones religiosas por montones. Según el Ministerio del Interior, en Colombia hay 6.000 iglesias registradas y 11.000 organizaciones religiosas. Así que por organizaciones religiosas, esto es de eso está lleno nuestro país. Esto genera en cierto modo mucha confusión en las personas y al mismo tiempo conformismo en otras, porque las personas dicen, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo conocer la verdad? ¿Qué? Y algunos entonces van al otro extremo y dicen, las iglesias son negocio. Yo quiero abrirme una sede y allí, porque algunas personas tristemente también lo toman así. Pero esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero invitarles para que a lo largo de la enseñanza vamos recordando, bueno, muchos lo vamos a recordar, otros lo van a saber, van a conocer las características de la iglesia del Señor, porque es bueno que usted conozca las características de la iglesia, conozca cuál es el origen de la iglesia del Señor, conozca cuál es su historia, cuáles son sus doctrinas de una manera muy superficial. Otra, cómo se llega a formar parte de la iglesia. Porque es que no es, aquí los que estamos no es porque algún día estábamos desocupados y dijimos, ¿a qué iglesia voy? No, para ser miembro de esta iglesia Dios tuvo que hacer un milagro en nosotros. Y eso es bueno que lo conozcamos. Vamos a mirar cuáles son las bendiciones de haber sido añadidos a esta iglesia. Y sobre todo vamos a recordar y a conocer cuál es el destino de esta iglesia. Porque así como nunca enviamos misioneros para fracasar y hasta ahora, y estamos seguros que nunca nuestros misioneros fracasarán, esta iglesia tampoco fracasará nunca, porque el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Si usted me regala su atención y no se me va antes de que termine, esto le va a permitir al creyente comparar, analizar y al final darse cuenta de que usted no está en un grupo religioso,
de que esta iglesia no es la idea de alguien, de un pastor simplemente. Esta iglesia es la iglesia del Señor Jesús. Y al mismo tiempo, no solamente le va a permitir afianzar su fe, sino que le va a permitir, le va a entregar herramientas para que usted le pueda explicar a las personas y le pueda decir, mire, la iglesia a la cual yo pertenezco, esta iglesia le puedo mostrar razones por las cuales le puedo asegurar que es la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esto permitirá también que cuando lleguen los momentos difíciles, ninguno de nosotros vaya a pensar en irse. Y que cuando llegue alguien con una doctrina rara tratando de convencerlo, de distraerlo, usted pueda con seguridad decir, de aquí no me muevo, porque el que me trajo aquí fue el Señor, el que me sembró aquí fue el Señor. Amén. Gloria a Dios. También nos va a blindar sobre las divisiones. Estamos hablando, viviendo el momento donde dicen, no, es lo mismo, cualquier cosa es lo mismo. Donde se hable de Dios, allí es. Y alguien dijo, todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones pueden salvar. Y aquí estamos seguros de que aquí no salva la religión, aquí salva Jesucristo. Y cuando Jesucristo salva a la persona que la salva, la añade a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es? Hablemos un poquito del término iglesia. El término iglesia viene del griego eclesia y se utiliza el término para la asamblea de los ciudadanos libres. Cuando eran convocados a una reunión, eran invitados a salir y a estar en una reunión, pero no era cualesquiera persona. Eran los ciudadanos libres a los que se convocaban. No formaban parte de esta asamblea cualquiera persona. Y para convocar a esa asamblea se utilizaba a alguien que tenía el nombre o el título de heraldo. Ese heraldo tocaba una trompeta, salía y daba un anuncio a través del cual se convocaba a todos los ciudadanos libres. Por esa razón es que para ser miembro de la iglesia se necesita primero haber sido libre del poder del pecado, libre de las consecuencias del pecado, libre del poder del diablo, haber sido sacado de la potestad de las tinieblas. Y cuando la persona es sacada de allí, el Señor lo trae a su reino, al reino de Dios, porque la iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia, entonces la conforman todos los que han sido, primero que todo, libres, los que han aceptado el llamado y han salido. ¿De qué? Han sido llamados fuera, han sido llamados y han salido de la corriente de este mundo. ¿Sabe que nosotros utilizamos un término, el término mundo? A veces las personas no lo entienden. Y cuando quieren, la Biblia, en la Biblia el término mundos tiene varios significados. Pero cuando se refiere a salir del mundo de maldad, se refiere al sistema de vida, de costumbres que no aceptan a Jesús como Señor, como dueño, sino por el contrario, en el sistema donde el ser humano hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, donde el ser humano decide llevarle la contraria a Dios. De ese sistema
es que el Señor llama. Cuando la persona acepta el llamamiento de Dios, lo que acepta es vivir bajo el señorío de Cristo. Por eso esta iglesia tiene a Jesús como Señor, como dueño. El dueño de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y Él es a quien esta iglesia le brinda adoración, le brinda reconocimiento, porque no hay nadie como Él. Gloria a Dios, gloria al Señor. La iglesia es comparada en la Biblia con un edificio, con un templo o como un cuerpo también. Y decíamos ahora que la iglesia es el pueblo de Dios, el reino de Dios sobre la tierra. ¿De dónde salió la iglesia? Esta iglesia brotó del corazón de Dios y es el fruto del gran amor de Dios por el ser humano y tiene su base en la obra redentora del Calvario. Por eso el mensaje de esta iglesia no es simplemente un mensaje de superación. El mensaje de esta iglesia no es simplemente un mensaje a través del cual se le diga a las personas: usted puede lograr lo que quiere, usted tiene derecho a las promesas. El mensaje de esta iglesia es claro y le dice al pecador: pecador, usted está perdido, pero Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos. El mensaje de esta iglesia está fundamentado en la obra del Calvario. Aleluya. Por eso, hermano, cuando usted escuche mensajes de superación, ese no es el mensaje de Cristo. Cuando usted escuche mensajes de motivación, ese no es el mensaje. El mensaje de Cristo tiene otro propósito. ¿De qué le sirve al ser humano superarse? ¿De qué le sirve al ser humano simplemente adquirir cosas en esta vida y luego perderse, luego irse al infierno? No, lo primero que Dios quiere hacer con el hombre es salvarlo. Y cuando lo salva, después de eso vienen bendiciones en abundancia. Porque aquí los que estamos somos testigos de esa verdad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Esta iglesia está fundada sobre una base sólida. Y hay un pasaje de la Biblia que usted lo puede leer. San Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? Eso es lo que dicen afuera. Pero ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y aquí viene esta palabra. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y escuche esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petrus, que significa piedra pequeña o pedazo de roca. Y dijo Jesús: y sobre esta roca, ya no sobre Petrus, sino sobre Petra, del griego Petra, dijo, que significa gran roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dos verdades aquí. Primero que todo, esta iglesia tiene dueño, se llama Jesucristo. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Amén. Esta no es la iglesia del pastor tal, ni del misionero tal, ni del otro acá. No, esta iglesia es del Señor Jesucristo. Pero escuche la otra parte. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Mire, la roca se refiere a Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Deuteronomios 32, 4 dice, Él, hablando de Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo. De tal manera que podemos afirmar esta mañana que la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo sobre la revelación que Jesús es el Cristo, es decir, Dios manifestado en carne, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Por eso esta iglesia es unicitaria desde el comienzo. Por esto esa iglesia siempre ha creído que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y no hay otro. A Él sea la gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vaya conociendo quién es el dueño de esta iglesia. Vaya conociendo sobre qué base está fundada. Vaya conociendo para que cuando le pregunten y le digan, pero es que yo voy a tal iglesia y yo voy a esto, usted puede decirle, mire, la iglesia del Señor tiene unas características que la hacen diferente a cualquiera. Aquí no es, y es más, no estamos hablando de ser sectarios religiosos, no. Estamos hablando de creer como dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Ahora hablábamos un poco. La iglesia la conforman todos los que han sido llamados fuera, los que han aceptado este llamado y han sido librados, redimidos, comprados a precio de sangre. Gloria a Dios. Aquí hay algo interesante. Y mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. 2 Timoteo 1:9 es, quien nos salvó. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Así que aquí estamos porque Él nos llamó. Ahora, ¿cómo llama el Señor? Es interesante que usted tenga en cuenta cómo llama. Hay unos momentos que el Señor llama directamente. A algunos nos llamó a través de algún sueño, pero a otros nos llamó a través de terceros. ¿Y cómo lo hizo? ¿Se acuerda cuando ese hermano, esa hermana, ese anciano pasó por su casa y comenzó a hablarle del Señor Jesucristo, del plan de Dios para su vida? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando empezó usted a prestarle atención, que esa palabra entró por el oído y empezó a despertar en usted el deseo de buscar y de conocer a Dios? ¿Se acuerda? Y se acuerda que venía al culto y aunque no entendía nada, pero sentía algo que decía, yo quiero sentir lo que ellos sienten. Hasta el momento en que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento
y usted entendió que era un pecador y que necesitaba un Salvador. Y cuando el predicador le dijo, ese Salvador se llama Jesucristo y está aquí, se acuerda que pasamos al altar, y el día que pasamos al altar sentimos que las cadenas del pecado se rompieron. Sentimos ese día el poder salvador de Jesucristo. Aleluya. ¿Se acuerda? Por eso es que Pablo le escribió a los corintios y le dice que a Dios le plació salvarnos a través de la locura de la predicación. Y permítame decirle, hermanos, mire, las cosas no han cambiado. Nosotros a veces nos dejamos influir por la forma de afuera y a veces hacemos una cantidad de cosas buscando que las personas lleguen y se queden. Hermano, predíqueles la palabra, enséñeles la palabra. Claro que a las personas hay que atenderlas bien, pero lo que necesitamos no es solo que se enamoren de las instalaciones, que se enamoren del tipo de culto. Necesitamos que conozcan a Jesucristo como el verdadero Dios. Cuando alguien conoce a Jesucristo y es salvo, hermano, esto no lo cambia, no lo abandona. Gloria al Señor. Ahora, una vez la persona es añadida a la iglesia. Una vez la persona escucha, el llamado del Señor y se arrepiente, el Espíritu Santo convence a la persona que necesita ser bautizado. ¿Sí o no? Pero ahí viene la confusión. ¿Cómo me bautizo? En tal lugar dicen que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el otro dicen que es en el nombre del Padre y del Hijo. Y ustedes dicen que es en el nombre de Jesús. ¿Cómo hago? Pues permítame decirle que esta iglesia tiene un libro histórico que cuenta la historia de la iglesia. Cómo comenzó su predicación. ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Qué bases colocaron? Y cuando usted va a ese libro, usted encuentra las evidencias de cuál es el verdadero bautismo en el cual se debe bautizar cada persona. Ah, pastor, pero es que San Mateo capítulo 28 verso 19 dice, bautícese cada uno, dice, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es que Padre no es nombre propio, Hijo tampoco es nombre propio y Espíritu Santo tampoco. Pero resulta que el Padre sí tiene nombre. Usted puede ir y si no pregunte, pregunte con Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en San Juan 10:38, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Así que el Padre se llama Jesús. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo, Jesús. San Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre del Espíritu Santo también es Jesús. Y se lo voy a demostrar. Segunda de Corintios 3:17. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos espíritus hay? Dice Efesios, un solo espíritu. ¿Cierto? Ahora, si hay un solo espíritu y el Señor es espíritu, ese Señor que es espíritu tiene nombre. San Juan capítulo 13 verso 13.
Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. En otras palabras, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Ese Señor es Espíritu. Amén. Así que el nombre del Espíritu es Jesucristo. Por eso no se contradice Hechos 2:38 con Mateo 28:19. Por el contrario, lo que hace Pedro es aplicar la fórmula correcta, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Ahora, a uno le dicen: es que los que se bautizaron fueron los judíos. Ah, bueno. Pero resulta que en Hechos capítulo 8, versos 12 al 16, se habla de la predicación en Samaria. Y los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles. Pero a ellos también los bautizaron los discípulos. El origen de la iglesia, lea Hechos, léalo. Los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y luego los gentiles en casa de Cornelio también fueron bautizados por Pedro en el nombre del Señor Jesús. Y luego los de Éfeso capítulo 19 también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El mismo Pablo, según Hechos capítulo 22 verso 16, fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Así que todas las evidencias de la historia de esta iglesia presentan que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Pero esta iglesia también cree en el derramamiento del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Y no nació en la calle de Azusa, no nació en el avivamiento de Topeka. Esto viene desde allá, desde el inicio de la iglesia. Hechos capítulo 8. Capítulo 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros que fueron añadidos a la iglesia. Hechos capítulo 8 verso 12 al 16 habla de cómo los apóstoles fueron a Samaria y colocaron las manos para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y lo recibieron de tal manera que un mago dijo: quiero tener ese poder sobre el cual que me permita colocar las manos sobre alguien y que reciba el Espíritu Santo. Se dio cuenta. Pero también los de Cornelio, en la casa de Cornelio, mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Los de Éfeso capítulo 19 del libro de los Hechos, igual. Y creo que aquí conmigo hay testigos de que esa promesa sigue siendo verdad, que el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros con la señal de hablar en otras lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, esto nos dice a nosotros entonces que esta es la iglesia del Señor. Nos tiene que tener seguros. Y es más, Efesios capítulo 4, del verso 1 al verso 6, presenta 6 elementos que unen e identifican a la iglesia. Yo simplemente se los voy a leer, ustedes lo leerán en su casa por cuestión del tiempo. A esta iglesia la identifica un mismo espíritu. Un mismo espíritu. El Espíritu Santo que recibimos aquí es el mismo que se recibe en el Japón. Hace algunos años vino de allá el hermano Orlando con unos hermanos de allá. Y el hermano que lo acompañaba
medio hablaba español, medio hablaba, pero hubo un derramamiento del Espíritu Santo y lo oíamos hablando en otras lenguas por el Espíritu Santo. Dios me ha dado el privilegio de ir a algunos países, a Países Bajos, me ha dado el privilegio de ir a otros lugares, y yo voy allá y me gozo de que allá hay hermanos holandeses de otras nacionalidades, y cuando se derrama el Espíritu Santo hablan en lenguas como hablamos aquí en Colombia. Aleluya, gloria a Dios. Es que esta iglesia tiene un mismo espíritu. Esta iglesia tiene una misma esperanza. Amén. Esta iglesia tiene una misma esperanza. No importa dónde estemos, tiene una misma esperanza. Y a esa esperanza Pablo la llamó la esperanza bienaventurada. Amén. Usted y yo vivimos en esta tierra con la seguridad de que nuestra ciudadanía es de los cielos. Amén. Aleluya. Y algo que les quería decir ahora es que una vez el Señor nos convenció, nos invitó y aceptamos la invitación y nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque ese es el bautismo bíblico, ¿cierto? Es el bautismo bíblico. Y el día que usted y yo nos bautizamos en el nombre de Jesús, sucedieron por lo menos 4 cosas. Número 1, nuestros pecados fueron perdonados, borrados, echados a lo profundo de la mar. Amén. Número 2, ese día fuimos añadidos a la iglesia. Se es miembro de esta iglesia el día que la persona se bautiza en el nombre de Jesucristo. Ese día fuimos vestidos de Cristo. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 4. Y ese día su nombre y el mío fue registrado en el libro de la vida. Por esa razón es que los que estamos en Cristo, los que hemos aceptado esta invitación, tenemos ciudadanía celestial. Si usted nació en Colombia, va a presentar su cédula y dice ciudadano colombiano. Si usted nació en otro país, a usted le expidieron su certificado el día que lo registraron allá. Por eso dice ciudadano colombiano del país del cual usted haya nacido. Como usted y yo nacimos de nuevo, como usted y yo fuimos añadidos a la iglesia, Él nos expidió ciudadanía celestial. Amén. Por eso es que nos toca vivir de acuerdo a lo que somos, ciudadanos del cielo. Usted no es cualquier persona. Hermano, mire, tenga cuidado porque a veces nosotros medimos el grado de éxito de acuerdo a cómo lo miden afuera. Afuera es qué tienes, cómo te llamas, de qué familia eres, qué estudiaste. De acuerdo a eso te dan, te catalogan. Aquí no es así. Aquí no es así. Después de que el Señor te salvó, después de que aceptaste el llamamiento, después de que te bautizaste en el nombre de Jesucristo, tienes la dignidad más grande que una persona pueda tener. Es ser hijo de Dios, miembro de la iglesia y ciudadano del reino de los cielos. Amén. Por eso mire a cualquier persona a los ojos. No se sienta inferior a nadie. Que a lo mejor otros puedan tener comodidades económicas o conocimientos intelectuales. Eso es bueno, pero hermano, usted tiene una dignidad que se la regaló Jesucristo. Amén, demos gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tenemos un mismo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor.
Hermano, en esta iglesia el único que es Señor se llama Jesucristo. Todos los demás, todos, desde el honorable consistorio hacia abajo, desde los directivos, aquí todos somos hermanos y aquí todos siervos los unos de los otros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Que el único Señor es Él. Por eso es que a Él sea la gloria y la alabanza. Amén. Tenemos una misma fe. El término fe que se utiliza ahí se refiere a enseñanza, a doctrina. Y ahí es donde al cuerpo de doctrina que tiene la iglesia. Esta iglesia tiene un cuerpo de doctrina que está basado en lo que dice la palabra. Por eso esta iglesia cree como dice la Escritura. Si mañana o pasado alguien llega a decirle algo, compare lo que le están diciendo. Mire el texto y el contexto. Pero aquí no es que el fulano se le apareció un ángel, no es que al otro me habló y que no. Aquí le creemos al Señor Jesucristo lo que Él dice y como Él lo dice. Gloria a Dios. Tenga cuidado, tenga demasiado cuidado. De aquí esta iglesia tiene un mismo bautismo, y ya lo mirábamos ahora. Y esta iglesia tiene un solo Dios y Padre. Ahí tiene características para que cuando usted le pregunten, ¿y cuál es la iglesia del Señor? Pueda usted abrir su Biblia en Efesios y le voy a mostrar las características de la iglesia del Señor. Por eso es que se hace necesario, hermanos, que nosotros estudiemos lo que dice la palabra. No se queda, gracias a Dios por los ministros que Dios ha colocado para enseñar la palabra. Pero nosotros los pastores podemos enseñar a veces 1 o 2 veces a la semana, no podemos más. Pero usted tiene la bendición de poder sentarse en su casa y leer la palabra, estudiar la palabra. Y permítame hacerle una sugerencia. Bájele a las redes sociales, bájele a otras cosas y súbale, auméntele a la búsqueda de Dios, auméntele a la oración, auméntele a la lectura de la palabra. Amén. Le aseguro que nos irá mejor. Gloria a Dios. ¿Cómo se llega a formar parte de esta iglesia? Mire, hermano, yo les dije al comienzo que para ser miembro de esta iglesia se necesitaba un milagro. Y mire, ¿qué dice la Biblia? Y Él os dio vida, ¿a quiénes? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Usted sabe qué es la muerte? La muerte es la separación del espíritu y el cuerpo. O sea, el espíritu sale, el cuerpo queda sin vida. Cuando Adán pecó, se rompió la comunión con Dios. Adán quedó separado de Dios. Desde ahí el hombre quedó a la deriva. Para poder volver a vivir se necesitaba que la vida de Dios volviera a entrar en el hombre. ¿Cómo? Solo había una forma, y es que el Señor la viniera a traer. Y usted encuentra en San Juan capítulo 6, verso 63, dijo el Señor: la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando alguien oye la palabra y le presta atención, la palabra de Dios entra por el oído y comienza a transmitirle la vida de Dios y comienza a mostrarle su condición hasta que el hombre entra a revivir. Y cuando el hombre revive es que viene a Cristo, se bautiza y entonces recibe el nuevo nacimiento. Por eso es que le decía ahora, predique la palabra,
Dígale la palabra a sus hijos, enséñele la palabra a sus compañeros de trabajo, predique la palabra. Esta palabra es la que produce la vida de Dios en los pecadores. Ahora, el Espíritu Santo nos convenció a través de la palabra de cambiar. ¿Se acuerda que usted decía, yo evangélico? Nunca. ¿Cómo voy a llevarle plata a los pastores? Porque aquí el común denominador es que aquí la plata se le entrega a los pastores. Falso, como dijo alguien, falso de toda falsedad. Aquí usted no le trae plata al pastor. Los diezmos no se le dan al pastor. La Biblia dice traer los diezmos al alfolí. Y aquí conmigo hay tesoreros, directores de finanzas locales, que saben que entra el dinero al alfolí y el de allá lo cuenta el tesorero y la junta local. Y una vez lo cuentan, lo registran en un libro de contabilidad. Así que aquí no es que traiga dinero, yo lo echo al bolsillo. No, 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 no. Esta iglesia es seria. Esta iglesia es la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Se registra en un libro de contabilidad. Se hacen unos descuentos y después de hacer los descuentos se le entrega una parte al pastor. Eso sí se hace, porque la Biblia dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. Si usted le pregunta a cada uno de los pastores qué hacía antes de ser pastor, tenían su negocio. Si usted me pregunta a mí, yo era comerciante, pero Dios nos llamó, nosotros aceptamos la invitación para depender de Dios, y Él es tan bueno que ha respondido por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos aquí porque Él nos dio vida, ¿sí o no? Por eso cuando alguien oye la palabra, ¿sabe por qué las personas por qué las personas que oyen la palabra se quedan a veces muertos? Porque no le prestan atención. Y porque no solamente no le prestan atención, sino que deciden no obedecer. Por eso esperamos que esta mañana el Espíritu Santo, que está hablando y está convenciendo, ojalá que a los amigos que están se den cuenta que el Señor ha venido tratando con usted hace muchos años, mucho tiempo, y que la decisión de ser añadido no es suya, porque la invitación ya se la ha hecho el Señor muchas veces. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, como el tiempo se me acabó y ustedes ya están cansados, quiero hablarles simplemente de unos privilegios, de bendiciones de haber sido añadidos. Número uno, en la iglesia del Señor, Él nos provee alimento espiritual. ¿Se acuerda cómo resolvía usted las cosas afuera? ¿Se acuerda cómo hacía usted allá cuando tenía problemas? Tenía que ir hasta que le leyeran la mano y todo ese cuento. ¿Se acuerda que tenía que colocar, cómo es la herradura allá y que recibir el tinto con la mano izquierda? Todo el cuento, sí. No, aquí no es así. Aquí ya no. Aquí ya dice: el que es nacido de Dios no peca y el maligno no lo toca. Amén. Amén. Reciba el tinto con la mano derecha o con la izquierda, como sea. Esté tranquilo que a usted nada le hará daño en el nombre de Jesús. Invóquele el nombre y viva feliz. Gloria a Dios. Hay alimento espiritual a través de la palabra. Por eso, hermanos pastores, gracias por dejarse usar por el Señor. Gracias por ese trabajo que se hace. Gracias por ese esfuerzo por las ovejas. Síganlo haciendo, que hay recompensa de Dios para los pastores que administran bien la iglesia del Señor. Amén. En la iglesia vamos siendo transformados. El Señor nos salvó, pero llegamos con una cantidad de cosas que unas hay que dejar y otras hay que aprender. Aquí estamos en ese trabajo. Vamos en el camino de la perfección. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Aquel que anduviere por este camino. Es que el término torpe suena como duro, ¿sí o no? Llamémoslo por ingenuo que sea. No se apartará. Hermano, este camino es hermoso. Amén.
David dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios en esta iglesia ha colocado personas que se interesan por nosotros. Mire, hermano, usted no se da cuenta, pero hay ancianos que se levantan muy de mañana a orar por la iglesia, por los niños, por los ancianos, por los jóvenes, por los predicadores, por los que evangelizan, por los pastores, por el consistorio. Hermano, gloria a Dios. Aquí nos ayudamos los unos a los otros. Sígalo haciendo. No se canse de hacerlo. En esta iglesia Dios nos da crecimiento. No somos los mismos. No somos los mismos que éramos cuando llegamos. ¿Cuánto hace que conociste al Señor? Y no eres el mismo. Dios ha venido transformando, te ha venido llevando, te has venido creciendo. No sabías cómo ayudar, pero un día te metiste y dijo, yo quiero servir. Y te metiste y resultó que resultaste un buen maestro de escuela dominical. Yo quiero evangelizar, pero ¿cómo lo hago? Alguien te enseñó y empezaste a ser evangelista y hoy Dios te usa para ganar almas. Has venido creciendo. A nosotros los pastores nos llamó el Señor para ser salvos y un día sentimos el llamado al santo ministerio y Él nos trajo aquí y hoy somos competentes no por nuestra fuerza, sino porque Él nos ha hecho competentes. Aleluya. Privilegios. Usted y yo tenemos la presencia de Dios asegurada. Él va con nosotros. Hermano, no importa donde tú estés, vayas en la moto, en el carro, en el transporte, en el mío, que no es mío, pero ¿sí? Donde vaya, ahí va el Señor Jesucristo. Si alguien te quiere hacer daño, antes de tocarte tiene que pasar por el Señor. Porque a ti y a mí no nos pasa más de lo que el Señor permita que nos pase. Aleluya. Gloria a Dios. Él nos cuida como la niña de sus ojos. Y algo, mire, dos cosas finales ya para esto. Mire, esta iglesia tiene la bendición de haber aprendido a adorar a Dios. Por eso, hermano, mire, la adoración que usted y yo le brindamos a Él debe ser cristocéntrica. Somos adoradores, verdaderos adoradores. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Procure que todas las alabanzas que usted entona, que usted canta, sean para Dios, sean cristocéntricas, tengan una dedicación específica para el Señor. Amén. Y esta iglesia tiene el privilegio de llevar el mensaje de verdad. Amén. Y por último, permítame decirle, ¿sabe cuál es el destino final de esta iglesia? El cielo. El destino final de esta iglesia es el cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo él. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Gloria a Dios. Los ángeles le dijeron a los discípulos varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y nosotros le estamos esperando. No sabemos, puede ser una mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche, pero le estamos esperando. Por eso, mi amado hermano, permítame invitarle, siéntase feliz de formar parte de la iglesia del Señor. Valore este privilegio, ame la iglesia, cuide la iglesia, permanezca en la iglesia, sirva en esta iglesia.
y espere al Señor en la iglesia. No se deje mover. No se deje calentar el oído. Claro que hay imperfecciones. Eso es verdad. Somos humanos, claro, es verdad. Pero hermano, en esta iglesia Él nos va perfeccionando. Recuerde que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Nunca, nunca, pero nunca se vaya de la iglesia. Cuando sienta que las fuerzas se le acaban, no se preocupe. El que lo llamó, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El que te llamó, Él te dice, no temas, yo te ayudo. Si esta mañana usted necesita ayuda, levántese de esa silla, levante sus manos y dígale al Señor, ayúdeme. Y si hay amigos esta tarde que quieran aceptar la invitación para ser añadidos a esta iglesia, mi amigo, la decisión está en sus manos. El Señor lo ha venido llamando a usted. Ha venido tratando con usted de muchas formas y maneras. Le ha venido hablando, pero es usted el que toma la decisión. Si usted quisiera hoy, si usted quiere hoy, venir al altar y decirle, Señor, yo quiero ser añadido a la iglesia. Yo quiero formar parte de la iglesia, yo quiero. Si usted quiere venir, venga, que vamos a orar con usted y por usted. Un día nosotros lo hicimos y le podemos decir, es la decisión más grande y hermosa que hemos tomado. Por eso la invitación está abierta. Esta es la iglesia del Señor.